De nueva cuenta estamos aquí reunidos para revisar el contenido de este video de microenseñanza, el cual se titula Estructura Social. Sean bienvenidos y adentrémonos a este tema. La educación es considerada una estructura social. ¿Por qué? Porque tiene una organización y un funcionamiento delimitado por un conjunto de sistemas, de organismos y de individuos que están integrados en un medio o en una organización. Una estructura social es una población desarrollada en un medio ambiente denominado organización. Esta organización usa como base la cultura, el lenguaje, el arte, religión, la familia, el gobierno, el desarrollo humano, y todos estos factores forman parte de la base al mejoramiento del entendimiento. ¿Qué significa ello? Que toda organización va a formar parte de una estructura social. Y como el sistema educativo o la educación tiene una organización, recordemos que el sistema educativo tiene una base organizativa. Es decir, cómo está organizada la educación, educación básica, educación superior, educación media superior, y dentro de la educación básica pues tenemos la educación preescolar, primaria, secundaria. Entonces, como hay una organización, por lo tanto hay una estructura social. Todo en base a los valores, los cuales permiten separar los aspectos culturales de los sociales. Es decir, que en toda estructura social van a correlacionarse valores, aspectos culturales, aspectos sociales y sobre todo algunos elementos que contribuyen a la estructura social y a su evolución, como por ejemplo el tiempo, la tecnología, el ambiente, la época, las personas, el medio o el contexto en el que se desarrolla y la estructura social. Entonces, la educación, de nueva cuenta, es una estructura social. ¿Por qué? Porque se da en un tiempo, se da en un espacio, se da en un contexto, implica el manejo de diversos recursos y materiales didácticos y tecnológicos, y sobre todo, una de sus bases más importantes es que la educación es una actividad propiamente humana, es decir, que tiene una función social y tiene una función socializadora, la cual va a permitir que todo individuo que esté sujeto a un proceso de aprendizaje pueda desarrollar valores y actitudes que le permitan desenvolverse y que le permitan entender a esa estructura social. La estructura social, pues, se refiere a la forma que adopta un sistema de relaciones que se genera entre individuos dentro de una sociedad o dentro de una organización. Se puede entender a este como un concepto que se encuentra presente en varios aspectos de desarrollo de una sociedad y sirve para entender cómo funciona un grupo dentro de la sociedad, cómo son sus vínculos y las relaciones con aquellos que no tienen contacto. Si nosotros recordamos y hacemos una retrospectiva, sabemos que existen diferentes tipos de educación. También es una forma de organización y de interacción y por lo tanto forma parte de una estructura social. ¿Por qué? Porque hay una interacción, hay una comunicación entre los individuos que forman parte de la sociedad o de algún sector de la sociedad, en este caso, el sector educativo. La estructura social se refiere a uniformidades o esquemas de relaciones, dependencias o ordenaciones relativamente estables o invariables. Por ejemplo, la estructura social, para que realmente tenga significado y significancia, va a establecer una relación con algunas subestructuras, como lo es la estructura de poder, una estructura económica, una estructura de población y una estructura ocupacional. Cuando hablamos de una estructura social y de otros subtipos de estructuras, pues estamos viendo que en realidad tanto la educación como otros espacios, otros contextos ajenos a la educación, pero que están dentro de una sociedad, estos factores se interrelacionan y pueden relacionarse entre sí para lograr
una mejor convivencia, una mejor comunicación y una mejor armonía en este estrato o en esta dinámica social que se vive dentro de lo que es una sociedad. Entonces, la educación forma parte de una estructura social por todas las características que nosotros ya revisamos en este video de microenseñanza. Pero en esta clase o en esta sesión que va a corresponder con este tema, vamos a ver cuáles son las corrientes a partir de las cuales vamos a poder analizar y entender mejor lo que es una estructura social. Me despido de ti y te envío un cordial saludo.